El cambio climático se puede abordar única y exclusivamente desde un criterio medioambientalista, o hay que reconocer y decirlo cada vez más ampliamente a la sociedad desde un punto de vista medioambiental, ética y moralmente se puede sostener que es una cuestión que por sus méritos propios requiere un discurso político propio y seguramente soluciones propias. Simplemente ese discurso, que es francamente noble, es impracticable. Y es lo que queríamos demostrar en este cuaderno. Y hay que reconocer que la cumbre de Copenhague creo que fue la demostración práctica de que no es posible pretender la búsqueda de un tratado vinculante y obligatorio desde argumentos exclusivamente medioambientales. Yo siempre que digo esto, siempre me sale en el diálogo, pero ¿cómo se atreve usted a decir esto? Es que lo creo firmemente. Y creo que lo que pasó en Copenhague, el fracaso o la decepción de Copenhague, como quieran, explica que había otras variables que están relacionadas con la seguridad nacional e internacional, con el modelo energético, con las nuevas interdependencias energéticas. Todo esto se ha incorporado al debate y en tanto en cuanto que no se aborde en una solución de conjunto, difícilmente se podrá encontrar un compromiso ni en Copenhague, ni en Cancún, ni en Durban este año. Tenemos nuevos espacios globales y esto ha afectado inevitablemente también a cómo se aborda el tema del calentamiento global. Primera constatación, que es la obviedad ya misma, que nadie discute. Estos nuevos espacios globales han generado ya nuevas interdependencias. La primera de ellas, dura para Europa, pero que tenemos que reconocer porque no lo estamos haciendo bien. El centro de gravedad del mundo se ha desplazado al eje Asia-Pacífico. El mundo ya no es eurocéntrico. El mundo ya funciona de otra manera. Y esto conviene reconocerlo para a partir de ahí intentar ayudar a solventar el problema. Y el mundo no se organiza ya en torno al diálogo transatlántico, Europa, Estados Unidos, y el mundo tampoco se organiza con las clásicas relaciones norte-sur. En el sur hay ahora una serie de países que se le califican de emergentes, pero que de facto ya están ejerciendo en el plano del calentamiento global y del cambio climático un verdadero liderazgo mundial. No son líderes regionales emergentes, es otro concepto distinto y ya no se puede defender el viejo y clásico argumentario del diálogo norte-sur, es otra cosa. Los recursos energéticos están siendo progresivamente dominados y controlados por empresas estatales, por los llamados campeones nacionales. Todavía existe un discurso, particularmente de la izquierda sociológica, las 7 hermanos, las 5 hermanas, las compañías multinacionales. Eso no es verdad. Uno ve ahora el listado de cómo está repartido el control de los recursos probados de petróleo, gas y carbón y solo ve empresas estatales, empresas nacionales o campeones nacionales, que se han configurado en los últimos 5 años. Es decir, se está volviendo a intentar hacer de los recursos energéticos una palanca. En segundo lugar, hay un riesgo, y es que se utilicen los recursos energéticos para obtener objetivos políticos. Escandalizará más o escandalizará menos a los medioambientalistas, pero esto es una realidad. Claro que se utiliza la energía. El clásico problema, esto se constata mucho cuando se discute con gente también muy noble, muy respetable, las ONGs, cuando se hace una visión. Yo fui comisario de cooperación con África durante 8 años como responsable de la Convención África-Caribe, ACP, en Bruselas, y te habla, y es un dato muy interesante, de la configuración de las viejas relaciones norte-sur hacia África, y automáticamente del debate viene el viejo problema colonial, y se termina pensando en Francia, y se termina pensando en el Reino Unido. Bueno, en realidad África es China. El 29% de los recursos energéticos de China vienen de África y hoy día la potencia dominante en África es China. El plan quinquenal próximo, aprobado en la última asamblea del Partido Comunista Chino, es América Latina. La seguridad está vinculada a la exigencia del desarrollo sostenible y al fenómeno del calentamiento global, y yo creo que gran parte, de la trastienda de lo que pasó en Copenhague no se tuvieron en cuenta estos envoltorios. Perdone el embajador ruso, él sabe que lo digo con cariño,
Rusia se desatendió, y la prueba que la delegación rusa volvió antes de tiempo. Los europeos dramáticamente no quisieron participar en la carrera final. Hubo unos acuerdos extraños entre China y Estados Unidos en el G2, y al final algunos de los BRICS se traicionaron a sí mismos firmando un documento que no les convenía. ¿Pero por qué? Porque detrás de todo eso estaban los envoltorios que no se querían reconocer. China e India van a dominar los mercados energéticos en los próximos decenios, es el dato, hay que asumirlo, es así y hay que tenerlo en cuenta. Y luego, finalmente, los bajos precios no volverán. El año pasado terminamos con $70 y este año pues, hemos empezado con 100 y no creo que baje. Simplemente todo el mundo habla de los grandes descubrimientos a 7.000, 8.000 metros, 9.000 metros. No hago a lo que le pasó, alusión a lo que pasó específicamente lo que le pasó a British Petroleum en el Golfo de México, pero simplemente penetrar a 3.000, 4.000, 5.000 metros con unos costrones de sal, etcétera, etcétera, sacar ese petróleo da unos costes marginales al petróleo así producido, que significa que por mucha reserva que haya a bajas profundidades, eso costará muy caro. Y entonces entro en el objetivo del cuaderno, que pretendía confirmar que la seguridad, el modelo energético y el fenómeno del cambio climático están vinculados en el nuevo orden internacional que está emergiendo en estos últimos años y forman parte de una complicada y difícil negociación global. Que las interdependencias energéticas o la energía es ya uno de los drivers fundamentales del nuevo sistema de relaciones internacionales. Mutatis mutandis, en el orden interno, el problema de la energía o de las relaciones energéticas o interdependencias energéticas de España no es un problema del Ministerio de Industria. Ese concepto se ha acabado, eso ya no vale. Estas interdependencias energéticas es un problema de exteriores, de defensa, de economía. El problema es mucho más complejo y es mucho más transversal. Lo mismo ocurre a nivel global, a nivel mundial. Sobre todo Copenhague, menos Cancún, que se mejoró mucho en la estructura de trabajo, puso de relieve que tal vez el método de trabajo que se está siguiendo es discutible. Atención, estoy hablando de cuadro negociador y método de trabajo. Esta es la parte delicada de una de las cosas que confirmamos, no de la legitimidad de Naciones Unidas como único cuadro que puede encontrar este tratado vinculante. Es importante esta precisión. Y luego se puso dramáticamente en evidencia que la Unión Europea no es por el momento un interlocutor. Eso es lo que se puso dramáticamente, dicho de una manera descarnada. ¿No sería mucho más interesante iniciar un debate para separar la legitimidad internacional del tratado vinculante con la definición de un cuadro negociador, poniendo en evidencia que nos encontramos frente a un problema global, pero que las responsabilidades son de muy pocos? Principal responsable de las emisiones de CO2, China. Hacen el 21% de la producción global mundial. China, 21%. Estados Unidos, 20%. Unión Europea, 13%. Rusia, 5%. India, 5%. Japón, 4%. Me paro aquí. Solamente doy los datos: Corea hace otro 2%, México 2%, Brasil 1%, Sudáfrica. Es decir, hay un problema global, pero hay solamente 12 países o grupos de países que a ellos solo representan prácticamente el 100% del problema, con graduaciones. Y 3, China, Estados Unidos y Europa representan el 54% de las emisiones. Si le sumamos Rusia, India y Japón, llegamos ya al 70%. Así pues, la causa, los causantes de las emisiones de CO2 son muy pocos países y los 3 máximos responsables están perfectamente identificados. Es China, es Estados Unidos y la Unión Europea. Ese es el cuadro negociador de fondo, porque si se integrara un acuerdo de esta troika, esto tendría un efecto tractor absolutamente fundamental. Los europeos el año pasado hemos cerrado el mercado de CO2 pagando 17 euros por tonelada.
Es decir, cualquier empresa española, cualquier empresa francesa, alemana, si excede de lo que tiene otorgado en el Registro Nacional de Emisión, tiene que pagar 17 euritos por tonelada en Europa. Si Estados Unidos no lo hace, y porque Estados Unidos no lo hace, los chinos no lo hacen, ¿hasta cuánto tiempo los europeos podremos soportar penalizando nuestro tejido industrial con una penalización que los otros no quieren asumir? Es un tema central. Y cuando no hay una política común en Europa, inevitablemente es la cacofonía y el sálvese el que pueda. Desgraciadamente es así. Y desgraciadamente es lo que está pasando. Ante la ausencia de esta política común, los Estados miembros se comportan con el axioma clásico: todos contra Bruselas y cada uno por su parte. Pero el Tratado de Lisboa ha abierto la puerta a una posibilidad para superar decisiones que existen, pero que representan, como ya dice muy bien, ejercicio de soberanía nacional trasnochada. Nadie puede pretender tener un espacio energético propio, ni siquiera aquellos que son países claramente nucleares y se han ahorrado el debate que tenemos nosotros. No se puede. No se puede. Tenemos un serio problema. Y España no puede seguir sin la aprobación de un modelo energético seguro, fiable, estable, que es mucho más profundo que el tema de que Greenpeace se haya subido una central nuclear, creo que esta mañana, es mucho más profundo que el tema de la tarifa, que es muy importante para la inflación, es algo previo. Es la necesidad de definir un modelo energético con un país que supera ya en 34 puntos la interdependencia energética respecto a la media europea. Lo vamos a situar en el 80-84%, y que no puede tener un espacio propio, ni militarmente, ni diplomáticamente, ni internacionalmente tenemos un espacio propio. No es cierto. La prueba, Antonio, lo señalabas en tu informe, ayer se ha puesto en marcha el gran gaseoducto Medgas proveniente de Argelia, que va a doblar el que ya existe, Durán-Farrell, que es el que viene por Marruecos. No va a sobrar gas por todas partes, porque no puede haber un espacio español, tiene que haber un espacio con los tubos saliendo hacia Francia y hacia Centro Europa. Es la evidencia misma. Y entonces, lo mismo que con el tema del cuadro de negociadores de Naciones Unidas, en el plano interno español, si hay una necesidad, es que ese pacto se produzca en el Parlamento. Y yo creo que podría ayudar enormemente que por el Gobierno se presentara el Plan Estratégico Nacional, incluyendo desde la perspectiva que estamos defendiendo, que la seguridad también es interdependencia energética, y que la seguridad es también cambio climático, y que la seguridad es también calentamiento global.